gracias a los que se encuentran conectados y a los que nos acompañan de la anterior sesión. Vamos a tener el tema sobre alternativas laborales en tiempos del COVID-19, alivios y recomendaciones, y queremos contarles que todos los lunes vamos a tener estas sesiones sobre temas laborales, que estén pendientes de las programaciones. Hoy nos acompañan Andrea Balbuena, gerente de impuestos, y Adriana Incapié, directora de Laboral. Aquí les dejamos algunas recomendaciones que les pedimos por favor sigan para que podamos tener esta sesión sin interrupciones. Y le damos la bienvenida a nuestras conferencistas. Adelante, Adriana. Gracias, Daniela. Hola a todos, muy buenos días. Gracias, como dijo Daniela, por acompañarnos a nuestro webcast y ahora a nuestros lunes de Derecho Laboral. Por favor, al terminar la sesión, siéntanse en libertad de escribirnos en el chat temas que quisieran tratar, temas laborales o migratorios que quisieran tratar en estas sesiones de los lunes. Hoy en particular vamos a hablar de un tema que nos han preguntado bastante y es ¿cuál es la incidencia o si va a haber una incidencia al acogerse al beneficio de disminución en el porcentaje de aportes al sistema de pensiones en los meses de abril y mayo, en la retención en la fuente que aplica el empleador a los empleados a título de impuesto de renta? Muchas personas nos han preguntado si nos acogemos, ¿va a haber una incidencia en esto? ¿Va a haber una mayor retención? ¿Qué va a pasar? Es por eso que decidimos escoger hoy este tema. Quien nos acompaña para analizar estas dudas es Andrea Balbuena, gerente de impuestos. Antes de darle la palabra a Andrea, voy a recordar cuáles son las características de este beneficio o de este alivio que trajo el decreto 558 del 15 de abril de 2020. En primer lugar, debemos recordar que se trata de un beneficio voluntario que aplica a los empleadores y a los trabajadores independientes. ¿Qué quiere decir que sea voluntario? Que si yo como empleador no estoy en la necesidad de acogerme a este alivio, pues no tengo que hacerlo, no es obligatorio. Lo mismo a los trabajadores independientes. ¿Cuál es la característica principal del beneficio? Es que el porcentaje actual de aportes al sistema de pensiones, que es del 16%, se va a reducir al 3% durante los meses de abril y mayo, cuyo pago se hace respectivamente en mayo y junio, los primeros días de mayo, primeros días de junio. ¿Cómo se va a repartir este porcentaje? Los empleadores van a tener que pagar el 2,25% y los trabajadores el 0,75%. Tratándose de trabajadores independientes, pues el aporte va a tener que ser en su totalidad hecho por ellos, es decir, trabajadores independientes hacen el aporte del 3%. ¿Qué pasa con el IBC? El decreto es claro en establecer que el ingreso base de cotización no se modifica y sigue siendo calculado de acuerdo a las normas actuales o vigentes para establecer los ingresos bases de cotización cada mes. ¿Qué pasa con las semanas correspondientes a estos 2 meses de cotización? Las semanas correspondientes a estos 2 meses de cotización serán tenidas en cuenta en el caso del régimen de ahorro individual administrado por los fondos de pensiones privados, serán tenidas en cuenta para completar las 1.150 semanas necesarias para acceder a la garantía de pensión mínima. Si yo estoy en ahorro individual y necesito estas semanas para garantizar mi pensión mínima, estas semanas se van a tener en cuenta. En el régimen de prima media, que es el régimen administrado por Colpensiones, estas semanas van a ser tenidas en cuenta para las 1.300 semanas que se necesitan para garantizar la pensión mínima en este régimen. Entonces, una vez recordamos cómo o en qué consiste el beneficio o este alivio de disminución de porcentajes de aporte a pensión, le doy la palabra a Andrea Balbuena para que nos resuelva esta duda si esto va a tener o no una implicación en la retención en la fuente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Adriana. Como ya lo adelantó Adriana anteriormente, la idea en los próximos minutos es comentarles básicamente cuál va a ser el impacto en materia de retención en la fuente para los trabajadores derivada de esta medida. Lo primero que quiero mencionarles es que de una lectura de la parte motiva del decreto 558 se puede conocer la intención del gobierno en tomar esta medida, ¿sí? Entonces, básicamente encontramos para resumir que el gobierno está buscando una menor carga tanto para empleadores como para los trabajadores, ¿sí? Entonces, vemos básicamente que dice
Los empleadores en estos momentos están haciendo un esfuerzo económico muy importante para mantener las nóminas de sus trabajadores. Los trabajadores independientes también se están viendo afectados. Todo esto se encuentra en la parte emotiva del decreto, que básicamente son las primeras páginas que se encuentran antes del articulado. Entonces, básicamente lo que queremos analizar es si en efecto, cuando hacemos el cálculo mensual de retención en la fuente, vamos a encontrar un alivio para los trabajadores. Si puedes pasar a la próxima diapositiva, perfecto. Entonces, para comenzar aquí tenemos que tener en cuenta que para efectos tributarios el aporte a pensión obligatoria junto al aporte a salud se considera un ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué quiere decir eso? No hace base para efectos del cálculo de la retención en la fuente. Cuando hacemos nuestro cálculo mensual o nómina corre el cálculo mensual de retención en la fuente, hay ciertos alivios tributarios que se pueden descontar del ingreso bruto. Uno de esos alivios es el aporte a pensión obligatoria y el aporte a salud obligatoria. Entonces, en la próxima dos diapositivas lo que tenemos básicamente son dos ejemplos del efecto en la retención en la fuente. Perfecto. Entonces, aquí vemos un ejemplo para una persona que devenga un salario integral. Entonces, en la parte izquierda vemos básicamente cómo se calcula la retención en la fuente bajo procedimiento número 1 de retención. Y para efectos de nuestro ejemplo, solo hemos incluido los alivios tributarios estándares, que son el aporte a salud, el aporte a pensión y la renta exenta laboral. Como bien sabemos, además de estos alivios, nosotros como trabajadores tenemos la posibilidad de descontar la deducción por dependientes, el pago por intereses para préstamos de vivienda, el pago por medicina prepagada, pero para efectos de este ejemplo lo estamos haciendo sencillo y en la columna de la izquierda ustedes pueden ver cómo se calcula la retención en la fuente. Entonces, en un escenario antes del COVID, vemos que una persona con un ingreso de 11.411.000 pesos, salario integral, tenía una retención en la fuente, ahí la pueden ver en rosado, de 1.106.000 pesos. ¿Cómo se calcula esta retención? Básicamente yo parto de mi ingreso bruto, que es la compensación mensual, y comienzo a descontar mis alivios tributarios. Entre esos alivios ustedes encuentran en verde el valor de pensión. Si ahora vamos a la columna de la derecha, vemos la diferencia y lo que va a pasar en estos 2 meses. Principalmente la diferencia está en la casilla verde. Noten cómo el aporte a pensión se disminuye de forma importante. Y como tenemos una disminución en un alivio tributario, el efecto es que la base gravable tiene un aumento. A menor alivio, mayor base gravable. Por lo tanto, la retención en la fuente tiene un aumento. Esa es la primera conclusión, aumento en retención en la fuente a consecuencia de una disminución en uno de los alivios tributarios. Sin embargo, en la parte azul del cálculo podemos ver el otro efecto. Y el otro efecto tiene que ver con cuál va a ser el pago neto que va a recibir el empleado en el mes. Ese pago neto se va a ver incrementado. ¿Sí? ¿Y por qué se va a ver incrementado? Porque por más de que mi retención en la fuente aumente, la disminución en el aporte a pensión es tal y es tan importante que mi ingreso neto va a subir. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que en efecto, en estos 2 meses la medida del gobierno, por lo menos para los trabajadores, va a significar un alivio porque va a haber un aumento en ese ingreso neto que recibimos nosotros mensualmente, por más de que haya un aumento en retención. Bueno, en el próximo cálculo tenemos otro ejemplo con un ingreso más pequeño. Si puedes, Daniela, la próxima diapositiva, por favor. Aquí ya vemos es un ingreso mucho más bajo, 4.800.000 pesos.
Y el efecto, aquí lo vamos a ver interesante y es, antes de esta medida, una persona con un ingreso de 4.800.000 pesos no tenía retención en la fuente. Alguien en el chat está diciendo que esto es bajo procedimiento número 1 de retención. Correcto. Estos ejemplos son procedimiento número 1 de retención. Ya vamos a hablar de procedimiento número 2. Entonces, aquí vemos en la columna de la izquierda el escenario de una persona con un ingreso mensual de 4.800.000 pesos que no tiene retención en la fuente. ¿Por qué razón no tiene retención en la fuente? Porque la tabla del artículo 383, en donde se encuentran las tarifas de retención en la fuente, comienza básicamente a contabilizar retención a partir de 95 VTs mensuales. De manera que si usted está debajo de 95 VTs, su retención es 0. Entonces, este caso curioso es de una persona que antes de la medida no tenía retención, pero a consecuencia de la medida va a tener una pequeña retención. ¿Por qué? Porque pues su alivio tributario de pensión obligatoria se ve disminuido. Básicamente acá vemos que la retención en la fuente no es muy grande, pero son 8.000 pesos. 8.000 pesos de retención en la fuente para esta persona. Y el otro efecto que ya les había comentado, el valor neto que recibe en el mes aumenta también para este trabajador. Bueno, entonces la primera conclusión que repito va a ser, esta medida en estos 2 meses va a aumentar retención en la fuente, pero también me va a aumentar mi ingreso neto. Bueno. ¿Qué preguntas surgen de este tipo de análisis? Daniela, si continúas en la próxima diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los resultados en procedimiento número 1 y en procedimiento número 2 de retención en la fuente? Entonces, recordemos que hay 2 formas de calcular la retención en la fuente. La primera es la que les he mostrado en estos ejemplos. Básicamente se trata de hacer una depuración mensual en donde yo llego a una base gravable que convierto a VTs, unidades de valor tributario, y hago un cálculo conforme a una tabla que tenemos en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Es un cálculo aritmético que hago mes a mes. Ese es el procedimiento número 1 de retención. El procedimiento número 2 tiene una diferencia, y la diferencia está en que en vez de llevar mi base gravable a una tabla que se encuentra en el artículo 383, el operador de nómina lo que hace es multiplicar esa base gravable por un porcentaje fijo de retención que se determina 2 veces al año. Ese porcentaje fijo de retención se calcula con base en los ingresos que tuvo en los últimos 12 meses. De manera que durante los primeros 6 meses del año voy a tener un porcentaje fijo que puede estar entre el 10-20%, que siempre va a ser el mismo porcentaje. Independientemente del procedimiento de retención que yo utilice, la conclusión es la misma. Mi retención va a incrementar. ¿Por qué? Porque la base gravable en todos los casos se va a ver incrementada debido a que el aporte a pensión se ve disminuido. Bueno, esa es otra de las conclusiones. Otro tema que nos preguntaron esta semana es, bueno, sorprendentemente, unos trabajadores de una empresa no querían hacer uso de esta opción. Básicamente, la consulta que nos hizo la compañía fue, tenemos unos trabajadores que no están interesados en que se disminuya sus aportes a pensión. Ellos quieren continuar con los aportes tal como venían o incluso hacer un aporte mayor. Esa alternativa existe y existe básicamente gracias a que el artículo 55 del Estatuto Tributario nos permite hacer aportes voluntarios al Fondo Obligatorio de Pensión, y esos aportes voluntarios tienen la connotación también de ingreso no constitutivo de renta. De manera que si el empleado quiere seguir haciendo el mismo aporte o incluso quiere hacer un aporte mayor, lo puede hacer y ese aporte va a ser considerado también ingreso no constitutivo. Otra de las preguntas que nos hacen es, bueno, esto tiene un efecto para 2 meses, ¿qué va a pasar al momento en que yo presente mi declaración de renta el próximo año?
Bueno, básicamente podemos ver que la disminución de aportes a pensión va a aumentar también mi base gravable anual de impuestos sobre la renta. Como consecuencia, mi impuesto anual también va a subir. Sin embargo, la retención también va a aumentar. La retención es un anticipo del impuesto sobre la renta, de manera que usted el próximo año, cuando presente su declaración entre agosto y octubre, va a haber un aumento en el impuesto anual que va a estar cubierto por el aumento en retención en estos 2 meses. Básicamente ese también va a ser el efecto en retención en la fuente, perdón, en impuesto sobre la renta. Podemos también abrir a preguntas si desean, pero básicamente estas son nuestras conclusiones del análisis respecto a los efectos tributarios que tiene esta medida para nosotros los trabajadores. Hay dos preguntas en el chat de Paola y una de Astrid. Bueno, hay una que nos dice: ¿en la antigüedad sigue para pensionarse y el promedio se ve afectado? Bueno, ahí si quieres yo, André, intervengo. La antigüedad, pues depende, como aparentemente se ha interpretado el decreto, es que las semanas solamente se van a tener en cuenta para efectos de las personas que van a recibir una pensión mínima. El promedio no se debería ver afectado porque el ingreso base de cotización es exactamente el mismo. Esa sería como la respuesta a esa pregunta en particular. Bueno, hay una pregunta de Carolina y es: ¿cómo afecta esta medida el recálculo del porcentaje fijo de retención? Recordemos que para calcular ese porcentaje fijo de retención, yo tengo que tener en cuenta los pagos gravables de los últimos 12 meses. Ese recálculo se hace 2 veces al año, y tomo los pagos gravables de 12 meses anteriores. Dentro del concepto de pago gravable, básicamente se encuentra lo que conocemos como base gravable. De manera que cuando tú hagas tu recálculo en junio, teniendo en cuenta lo que ocurrió los 12 meses anteriores, vas a ver que en abril y mayo la base gravable se vio aumentada. Por lo tanto, en porcentaje fijo de retención en la fuente, el que se viene ahorita, que vamos a calcular en junio, sí va a haber una afectación, y es que puede que ese porcentaje fijo aumente. ¿Por qué? Porque la base gravable de los últimos 12 meses, por lo menos en 2 meses, que fue abril y mayo, fue mayor. ¿Sí? Eso respecto al procedimiento número 2 de retención en la fuente. Están preguntando si el que no se quiere acoger puede hacerlo. Yo creo que el decreto es claro en decir que es voluntario para efectos del empleador y de los trabajadores independientes, entonces siento que es una decisión que puede tomar el empleador. En cuanto a si se puede hacer respecto de unos trabajadores y otros no, hay un modelo de resolución que aún no ha salido que va a regular todo el tema de la modificación de la planilla, y lo que daría a entender es que sí se puede hacer respecto de algunos trabajadores y otros no. Ahí respondo dos preguntas que veo acá. El aporte al Fondo de Solidaridad. Nosotros hemos concluido que en la medida que el decreto no se refiere al mismo, solamente se va a tener que hacer el aporte del 3% y no va a haber tampoco aporte a Fondo de Solidaridad. Estamos esperando que salga la resolución, tenemos el borrador, pero aún no está la definitiva, debe ser muy pronto porque las planillas tienen que estar habilitadas para el inicio de mayo y el inicio de junio. Bueno, yo creo que por ahora quedamos así. Como les digo, queda el chat abierto por si hay temas adicionales que quieran trabajar en la próxima sesión de laboral. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues esperamos que se sigan conectando en toda nuestra programación de la semana.